No es ningún secreto que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes, ricas en cultura e historias y misterios. Entre los laberintos de edificios y avenidas, hay un mundo subterráneo donde millones de personas viajan todos los días. El metro de la Ciudad de México es un lugar donde las historias y los rumores se mezclan con la realidad cotidiana. Pero ¿cuántos de esos relatos que escuchamos de pasillo en pasillo son realmente fantasía? Te cuento esto porque en el metro se han acumulado todo tipo de historias, apariciones, sombras, voces en pasillos vacíos. Quizá lo has sentido si alguna vez te has quedado solo en una estación, o si has pasado por alguno de esos túneles oscuros. Pero esto va más allá de una simple impresión. Hay quienes creen que los pasillos del metro guardan más que solo ecos, que las sombras y los sonidos son realmente el vestigio de vidas atrapadas. Para entender un poco más, hay que remontarse a la época de la construcción del metro en los años 60. Se cuenta que durante la excavación y construcción de varias estaciones ocurrieron accidentes trágicos. Algunas vidas se perdieron en los túneles antes de que se abrieran al público. Esas personas, aquellos trabajadores, dejaron algo aquí abajo, algo que no quiere irse, algo que aún deambula. A lo largo de los años, empleados y pasajeros han compartido sus experiencias, figuras que aparecen y desaparecen, sonidos de llantos en estaciones vacías, sensaciones de ser observados. El metro tiene una energía extraña, algo que va más allá de los trenes y el movimiento constante de la ciudad. La primera vez que escuché un relato de primera mano fue de un amigo que trabajaba en mantenimiento del metro. Él estaba en el turno nocturno, cuando el metro está cerrado al público y los vagones están vacíos. Los trabajadores suelen decir que la verdadera actividad comienza cuando el metro está en silencio. Según él, en una ocasión, mientras realizaba una inspección en la línea 3, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era algún compañero, pero al voltear, no vio a nadie. Siguió avanzando, y los pasos continuaban, siempre a la misma distancia. Aceleraba, y los pasos también lo hacían. Finalmente, decidió detenerse y enfrentarse a lo que fuera. Pero cuando giró, el silencio fue absoluto. No había nada. Respiró profundo y continuó, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonó en toda la noche. Esto, al parecer, es algo común entre los trabajadores, que casi todos tienen alguna historia o experiencia similar. Pero quizás la más perturbadora de todas ocurrió en la estación Pino Suárez. Allí, una de las leyendas más escalofriantes habla de una mujer que camina por los andenes a altas horas de la noche. Muchos la describen como una figura que parece desvanecerse y reaparecer. Según cuentan, ella murió en un accidente en el metro hace varios años. Dicen que si haces contacto visual con ella, sientes un frío inexplicable y un vacío en el estómago, como si tu energía fuera absorbida lentamente. Estas historias hacen que las estaciones del metro en la noche tengan un aire de misterio y peligro. Algunos empleados han pedido cambios de turno para evitar trabajar durante la noche en ciertas estaciones, ya que aseguran que la atmósfera es demasiado pesada y el silencio les resulta agobiante. Otra historia famosa que circula entre los usuarios y empleados del metro es la de un vagón vacío que aparece de la nada. A veces, en las últimas horas de operación, los conductores de otras líneas reportan ver un vagón pasar sin luces y sin pasajeros, incluso cuando el servicio ya está suspendido. Se cuenta que ese vagón está maldito, y que cualquiera que lo vea se queda con una sensación de inquietud que no desaparece por días. Hace un par de años, uno de los operadores que ya se jubiló juraba que vio este vagón mientras hacía una revisión final de la línea. Iba por la estación Chabacano cuando observó un destello y, por un segundo, le pareció ver un vagón antiguo pasando lentamente, como si flotara. Lo raro es que al acercarse, el vagón parecía disolverse en el aire. El operador, un hombre con años de experiencia, jamás pudo encontrar una explicación lógica. Desde entonces, evitaba hacer revisiones nocturnas en esa línea.
Otra estación llena de relatos es Hidalgo, donde aseguran que es posible escuchar voces en el túnel. Los pasajeros que esperan el último tren han oído susurros que parecen salir de las paredes y túneles, palabras entrecortadas y ecos de risas apagadas. Algunas personas piensan que son solo los sonidos del metro, pero otros están convencidos de que pertenecen a las almas que se han quedado atrapadas en el subterráneo. Entre las muchas historias que he escuchado sobre el metro, hay una que siempre me ha causado escalofríos. Se trata de la leyenda de la niña de Tacubaya. Cuentan que una niña pequeña aparece en los pasillos de la estación Tacubaya, usualmente en las horas más solitarias de la noche. La descripción siempre es la misma, una niña con vestido blanco, su cabello oscuro y largo que le cubre el rostro. Se dice que se acerca a las personas que esperan solas y les pregunta si han visto a su mamá. Al principio, parece una niña perdida cualquiera, pero en cuanto intentas hablarle, desaparece. Una mujer me contó que una noche, después de trabajar una larga jornada, la vio al fondo del andén. La niña parecía estar sola, mirando al vacío. La mujer se le acercó para preguntarle si estaba bien, y en cuanto la niña levantó la mirada, un frío inexplicable la envolvió. La niña desapareció justo delante de ella, y, desde entonces, la mujer asegura que evita la estación Tacubaya cuando puede, sobre todo en la noche. Otra de las historias más inquietantes en el metro ocurre en la estación Pantitlán, conocida por su estructura subterránea que parece un laberinto. Muchos empleados aseguran que, en las horas más tardías, pueden escuchar pasos en los pasillos vacíos, como si alguien caminara detrás de ellos. Pero lo más espeluznante es el relato sobre una figura oscura que aparece en las escaleras mecánicas de esa estación. Se dice que esta figura, un hombre alto y delgado, parece surgir de la nada. Algunos testigos aseguran que simplemente sube y baja las escaleras en silencio, sin hacer ruido, y desaparece de repente. Un guardia me contó que en una ocasión fue llamado por un compañero que aseguraba haber visto a alguien en una de las escaleras durante su ronda nocturna. Cuando llegó al lugar, no encontró nada, pero el frío y la sensación de ser observado no lo abandonaron hasta que salió de la estación. Para muchos, esta figura representa un alma atrapada en el metro, condenada a vagar por sus interminables pasillos, quizás esperando encontrar una salida o alguien que lo ayude a cruzar al otro lado. Sin embargo, otros creen que es solo una ilusión, una broma macabra del lugar que ya de por sí genera un aire pesado y oscuro. Esa noche, como otras tantas, esperábamos el último tren en la estación. La luz era tenue y el eco de las pisadas se mezclaba con los murmullos de pocos pasajeros, todos cansados y listos para volver a casa. Pero había algo diferente, una extraña sensación en el aire, como si el ambiente estuviera cargado con algo más que solo el ruido del metro. De repente, escuché un murmullo que no venía de nadie alrededor. Parecía una voz lejana, como un susurro que viajaba a través de los túneles. Miré a mi alrededor, tratando de ver de dónde provenía, pero no había nada fuera de lo común. Mi amigo, que estaba al lado, también notó el sonido y nos miramos sin decir nada, pero ambos sabíamos que no era algo normal. El metro tiene su propio lenguaje de ruidos, pero este era distinto, tenía una especie de lamento que hacía eco y luego se desvanecía en el silencio. Sentí que la piel se me erizaba cuando la voz se repitió, esta vez un poco más clara, y aunque no entendía las palabras, sentí una tristeza profunda en ese sonido. Mientras intentábamos distraernos de los extraños murmullos, el tren finalmente llegó. Las puertas se abrieron, pero extrañamente, el vagón estaba vacío. Nos miramos desconcertados, normalmente el último tren traía al menos algunos pasajeros. Nos subimos, pero la sensación de incomodidad persistió. Nos acomodamos en nuestros asientos, y en cuanto las puertas se cerraron, las luces parpadearon. Lo que siguió fue un trayecto inquietante, el tren avanzaba lentamente, y cada vez que las luces titilaban, parecía que una sombra aparecía al fondo del vagón.
mi amigo y yo nos quedamos quietos, sin atrevernos a movernos o hablar. De repente, el tren se detuvo entre estaciones. Todo quedó en silencio y, por unos segundos, solo se escuchaba nuestra respiración. Entonces, el mismo lamento que habíamos escuchado antes comenzó a resonar nuevamente, pero esta vez venía de algún lugar dentro del vagón. La voz parecía venir de todos lados, rodeándonos, atrapándonos en esa atmósfera pesada y fría. Ambos estábamos paralizados por el miedo. La oscuridad en el vagón y esa presencia invisible hacían que el tiempo se sintiera eterno. Mientras el tren permanecía detenido en medio de la oscuridad, algo aún más aterrador ocurrió. Las luces volvieron a parpadear, pero esta vez no solo era una sombra al fondo del vagón. Parecía que una figura se materializaba lentamente en el pasillo, justo en medio de nosotros y la puerta de salida. La figura era apenas visible, pero podía distinguirse una silueta que parecía humana, aunque había algo extraño en su postura, como si estuviera desarticulada. Ambos nos quedamos petrificados, incapaces de desviar la mirada. Sentíamos como aquella presencia nos observaba en silencio, y a pesar de estar sumidos en el miedo, no podíamos movernos. Mi amigo intentó susurrarme algo, pero las palabras no le salieron. Fue entonces cuando la figura pareció inclinarse, acercándose cada vez más a nosotros. El aire en el vagón se volvió helado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Después de aquella noche en la estación abandonada, mis días se volvieron una mezcla de insomnio y ansiedad. Las sombras que había visto parecían haber dejado una huella imborrable en mi mente. Cada vez que volvía al metro, sentía como si algo me siguiera. Un frío inexplicable me recorría la espalda y podía jurar que escuchaba susurros entre la multitud. Traté de contarle a mis amigos y familiares lo que había vivido, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Seguramente estabas muy cansado o eso pasa cuando tienes miedo. A pesar de sus intentos por tranquilizarme, yo sabía que lo que había visto y oído era real. Había algo en el metro de la Ciudad de México, algo que no pertenecía a este mundo y que, de alguna manera, se había fijado en mí. Cada vez que escuchaba el tren acercarse, el sonido de las ruedas me recordaba los pasos de esa figura en las vías, y la oscuridad de los túneles me hacía pensar en esos ojos que parecían observarme desde las sombras. Con el tiempo, aprendí a vivir con ese miedo, pero nunca volví a sentirme seguro en el metro. Desde aquella noche, aunque intenté evitar el metro tanto como pude, la vida en la Ciudad de México no siempre permite escapatorias tan fáciles. Eventualmente, me vi obligado a regresar. Cada viaje era un recordatorio constante de esa experiencia aterradora. Había noches en que me quedaba hasta tarde en el trabajo y no tenía otra opción que tomar el último tren. Durante esos momentos, el ambiente se sentía más pesado, como si las sombras estuvieran allí, observándome en silencio. Los susurros nunca desaparecieron del todo. A veces, cuando estaba solo en un vagón, me parecía escuchar un leve murmullo que me llamaba desde el fondo del túnel. Me convencí de que esos ecos pertenecían a los que se habían perdido en las entrañas de la ciudad, en las profundidades del metro, atrapados en un limbo oscuro entre este mundo y el siguiente. Aún hoy, cuando escucho el ruido de un tren en la distancia, recuerdo aquellos ojos en la oscuridad. Y me pregunto si algún día serán los míos los que observen desde las sombras.